Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, tal y como os anuncié, os he elaborado un documento con errores frecuentes que he detectado durante las últimas correcciones a los comentarios que hemos ido haciendo. Fijaros, tenéis aquí en esta primera página los errores agrupados en un bloque que he llamado generales, otro referente a la propiedad textual de la coherencia, otro referente a la cohesión y por último eh, respecto de la adecuación. Vamos a repasarlos uno a uno y vamos comentando algunos aspectos de ellos. Mira, el primer error general que he detectado, lo que no quiere decir que todos lo hayáis cometido, ¿vale? Pero sí varios de vosotros, es que muchas veces parece o tengo la sensación de que habéis investigado antes de la redacción del comentario. Esto no os lo recomiendo, puesto que cuando hagamos el comentario el día de las oposiciones, no vais a tener la oportunidad de investigar y por tanto os tenéis que enfrentar al texto con vuestros conocimientos previos, sin más. Así que no hagáis, entre comillas, trampas y si conocéis algo del autor o del texto, fenomenal y utilizadlo, porque eso os dará un plus en la calificación seguro. Pero si no, no caigáis en la tentación de buscar en Google, de meter el principio del texto para descubrir información, porque no os estáis beneficiando. Por otra parte, también he detectado que algunos de vosotros realicéis un comentario más enumerativo que explicativo. No es el tipo de comentario de texto que nosotros estamos trabajando y del que existe una tradición aquí en la Comunidad Valenciana. Como ya os dije, aquí en la Comunidad Valenciana se construye el comentario de texto lingüístico de una manera redactada y no, por tanto, mediante viñetas, incluso podríamos decir, o apartados estancos, sino que aquí en la Comunidad Valenciana tendemos a explicar, eso sí, tratando de relacionar unos conceptos con otros. Otro error general también que en algunos de vosotros he apreciado es que en ocasiones olvidáis que el texto que estáis escribiendo va a ser escuchado. Por tanto, cuando lo redactáis, si no lo tenéis en cuenta, esto de que será escuchado, vais a tener un problema el día de la lectura delante del tribunal, ya que no os entenderán. Esto ocurre, por ejemplo, cuando identificáis anáforas o elementos deícticos que tenéis que ser muy precisos en la identificación del término, en la explicación de su antecedente y tenéis que redactar para ser entendido en un contexto oral. Por ejemplo, pensad también en las elipsis, que requieren de una redacción muy específica. Y por último, algún error también relativamente frecuente es que a veces se os escapa, se os desliza alguna palabra o alguna muletilla o alguna expresión más propia del registro coloquial que el del estándar formal, académico, que exige la situación comunicativa en la que estaréis el día que redactéis y posteriormente leáis vuestro comentario de texto. Bien, hechas estas advertencias de tipo general, ya pasamos una por una a las tres propiedades textuales. Mirad, en la propiedad de la coherencia he detectado algunos errores también generales. Por ejemplo, cuando formuláis el tema, tendéis, muchos de vosotros, la mayoría, a añadir información innecesaria. ¿Cómo? Pues mediante una conjunción copulativa y, mediante una conjunción causal, o sencillamente mediante el añadido de una oración subordinada sustantiva al verdadero asunto o tema del texto. Por tanto, no caigáis en esa tentación tampoco y quedaros con ese tema formulado en una única oración. Si el texto es de ámbito periodístico, expositivo, argumentativo, ya sabéis que el tema deberá recoger no solo el asunto, sino también la intencionalidad del texto. Y si es un texto de ámbito literario, como estos últimos que hemos hecho, pues la formulación del tema se remitirá casi exclusivamente a esa macroestructura
o asunto principal del mismo. También se os cuela a muchos la primera persona, no tanto en el resumen, que hay algún caso, como sobre todo, perdón, no tanto en el tema, que hay algún caso, como sobre todo en el resumen o en la estructura. Recordad que nuestra posición debe ser la de un observador externo, la de un comentarista, y por tanto, cuanto menos estemos dentro del análisis, mejor. Desde luego, ni en el tema ni en el resumen podemos utilizar la primera persona. También en el resumen os ha ocurrido a más de uno que habéis hecho una explicación en vez de una identificación de esas ideas principales. En el resumen hay que resumir las ideas, valga la redundancia, no explicarlas. Por tanto, en el resumen no podemos utilizar verbos de decir, del tipo el narrador dice o el yo lírico explica, etcétera, sino que tenemos que ir directamente a la exposición de esas ideas. Tampoco podemos realizar inferencias o interpretaciones en el apartado del resumen, ya que esas inferencias o interpretaciones son nuestras. No están de manera explícita en el texto. Sí podemos añadir un párrafo de carácter explicativo cuando el texto tenga una complejidad semántica, ¿no? Como luego más adelante también os sugeriré un apartado posterior de consejos, ¿vale? Pero no podemos hacer una interpretación personal en el apartado del resumen, porque al ser interpretación es personal y no puede estar ahí. También a muchos se os olvida identificar los tipos de secuencias textuales, algo que creo que es o debe ser irrenunciable, ¿vale? Al menos las secuencias principales. Y si el texto es de carácter ideológico, por eso he puesto aquí entre paréntesis si el texto las tiene, es decir, si es un artículo de opinión, etcétera, sí que deberíamos identificar y jerarquizar las ideas. Podríamos pasarlo por alto si es un texto literario en el que, por ejemplo, hay más descripción que exposición, ¿vale? Pero en un texto expositivo argumentativo no podemos renunciar a ello. Del mismo modo, si el texto es argumentativo o mixto expositivo argumentativo, es un error no tipificar esos argumentos, como también es un error no asociar dichos argumentos a las ideas a las cuales respaldan. También es irrenunciable y es un error no explicar la estructura del texto de una manera o de otra, asignándole una superestructura o asignándole una estructura prototípica, lo podéis explicar como queráis, pero hay que hablar de esas partes constitutivas en las que se constituye el texto. También es un error que he detectado en varios de vosotros que identificáis una tesis en un texto no argumentativo. Esto no puede ser, cuidado, las tesis solo están en los textos argumentativos o textos mixtos con alguna secuencia argumentativa, ¿vale? El texto, por ejemplo, que ya hemos trabajado de Vázquez Montalbán o el de Ondina del Lago no tienen tesis porque no son argumentativos. Y por último, también es un error que habéis cometido varios, hablar del autor o hablar del poeta en vez del narrador o en vez del yo lírico. En los apartados en los que no se puede hablar del autor o del poeta, como son el tema y el resumen. Luego ya una vez estemos, por ejemplo, en la modalización o estemos en los emisores del texto, las voces del discurso, sí que vamos a poder hablar del autor o del poeta o del escritor, pero cuidado, la parte del tema, del resumen, no. Bien, pasando ya a la propiedad de la cohesión, aquí también hay algunos errores, como por ejemplo que confundís los campos semánticos con las isotopías o campos asociativos. Los campos semánticos, recordad que son grupos de palabras que comparten un mismo sema o unidad mínima de significado. Son todo palabras que pertenecen a la misma categoría gramatical y están unidas, hilvanadas por ese sema que tienen en común. Por ejemplo, el campo semántico de los colores sería formado por el rosa, por el azucena, por el azul, por el verde, etc. En cambio, las isotopías o campos asociativos tienen un carácter connotativo y más abierto. Las isotopías, también llamadas redes léxico-semánticas o campos conceptuales,
están formadas por palabras de diferentes categorías gramaticales y por tanto permiten eh, cohesionar léxico-semánticamente el texto de una manera más libre. Otro error común es confundir sinónimos con expresiones sinonímicas. Los sinónimos son palabras aisladas de una en una. Es decir, nosotros podemos decir que pelota es sinónimo contextual de balón, porque pelota y balón son palabras aisladas. Pero si queremos decir que un conjunto de palabras equivale a otro conjunto de palabras, no diremos que son sinónimos, sino expresiones sinonímicas. Otro error es confundir sinónimos con hiperónimos. Los sinónimos, como acabamos de explicar, son palabras intercambiables en un contexto determinado. El hiperónimo también se puede intercambiar con su hipónimo y en este sentido es también un mecanismo de cohesión por sustitución, pero la diferencia es que mientras entre los sinónimos hay una relación de igualdad de significado, entre el hiperónimo y su hipónimo hay una relación de inclusividad, puesto que el significado del hipónimo está incluido en el del hiperónimo. Otro error es comentar metáforas que no son sustituciones endofóricas dentro del apartado de la cohesión gramatical. Es decir, las metáforas las vamos a incluir dentro de nuestro comentario lingüístico. Si son metáforas que sustituyen a elementos que están dentro del texto, las podremos comentar dentro del apartado de la cohesión gramatical. Pero si no están sustituyendo a otro elemento del texto, tendremos que esperarnos para comentarlas dentro del apartado de la adecuación y en concreto dentro de la modalización y de las figuras retóricas. También algunos habéis cometido el error de considerar deíctica la tercera persona gramatical. Recordad que solo son deícticas la primera y la segunda persona, ya que solo emisor y receptor son las dos personas, los dos interlocutores que hay presentes en la situación de la comunicación. Por último, como también he comentado en más de una ocasión, es un error decir que las meras referencias espaciales, como puede ser el nombre de una ciudad o de un país, o temporales, como puede ser un año, son deícticos espaciales o temporales. Tiene que haber un anclaje necesariamente en la situación comunicativa, en el aquí y en el ahora del acto comunicativo. Por último, tres errores también que he detectado en algunos de vosotros dentro del apartado de la adecuación es no reconocer otras voces en el discurso, otros enunciadores dentro del discurso, más allá del emisor del mismo, aquello que llamamos polifonía. Y tenéis que estar atentos. Por ejemplo, en el texto de Vázquez Montalbán había polifonía y también había intertextualidad explícita con esa voz de el pintor, perdón, del cantante Moduño y también implícita, ya que era un texto en el que abundaban las referencias intertextuales a Truman Capote, al cine, a Federico García Lorca, etc. Ya por último, y para terminar con este apartado de errores frecuentes, tened cuidado, ya que debemos no contradecir en la adecuación o en la conclusión, que por eso lo he dejado aquí al final de este apartado, en la conclusión de nuestro comentario, otro apartado anterior en el que hayamos manifestado algo, por ejemplo, acerca de la estructura o acerca de la tipología textual o de las secuencias o de la modalización, cualquier aspecto que hayamos dicho sobre el texto que estamos comentando, hay que tener mucho cuidado de no contradecirlo en otro momento de nuestro comentario, ya que eso será muy perjudicial de cara a la calificación de nuestro ejercicio. Tal y como os anticipaba hace unos instantes, también os he preparado una serie de consejos para mejorar vuestra técnica del comentario lingüístico. En primer lugar, no deberíais olvidar que la fase de análisis previa
a la fase de redacción o de comentario en sentido estricto es muy importante. Dedicad o dedica el tiempo necesario a esa fase de análisis y señala sobre el texto todo lo que puedas durante un tiempo razonable, que puede ser aproximadamente 10 o 15 minutos. Aquí podéis también utilizar diferentes colores para facilitar esa fase de análisis, pero recordad que no estaréis perdiendo el tiempo, todo lo contrario, estaréis invirtiendo en mayor agilidad y mayor velocidad de escritura en la fase de redacción. Además, si hacéis una buena fase de análisis, improvisaréis menos y seguramente cometeréis o menos o ninguna contradicción o incoherencia en vuestro comentario de texto. Recordad también que esa fase de análisis y ese texto subrayado y analizado también lo meteréis dentro del sobre que se quedará el tribunal. Y que es bueno para vosotros que vean que habéis trabajado el texto y que no os habéis enfrentado a él sin apenas subrayarlo, anotarlo y demás. Otro consejo que os quiero dar y que vamos a trabajar a partir de ahora más es que evidenciéis tantas veces como sea necesario la estructura de vuestro comentario mediante párrafos de transición que faciliten la comprensión y seguimiento de los miembros del tribunal. Tiene que ver con lo que antes os decía de que vuestro texto va a ser escuchado. Por tanto, que no os sepa mal ser redundantes y decir que estáis terminando un apartado, que estáis empezando otro, que estáis trabajando este nivel o que estáis trabajando este otro nivel, porque eso va a facilitar que si un miembro del tribunal desconecta en un momento dado de vuestro discurso, algo que es comprensible si nos situamos en su lugar, vais a tener la posibilidad de captar su atención más fácilmente y de ubicarlo en el momento o en el lugar exacto de la estructura de vuestro comentario de texto. También debéis explicitar con frecuencia el trabajo que realicemos por niveles: fonológico, morfológico, sintáctico, léxico-semántico, pragmático. Normalmente el fonológico será el menos importante para la semántica global del texto, pero también vamos a tratar de nombrarlo en algún momento. En el último comentario que os he dado resuelto, el de Ondina del Lago, habéis visto cómo hago más patente este trabajo por niveles y cómo atiendo también el nivel fonológico, algo que también a partir de ahora nos esforzaremos más en realizar. Os aconsejo también incluir la referencia a algunos autores asociados a conceptos clave del análisis lingüístico, pero sin excederos. En este sentido, también os he preparado, como veréis a continuación en la siguiente hoja, una tabla que evidencia dichas relaciones entre contenidos y conceptos clave con los autores. Esto lo podemos hacer, pero sin abusar, ¿vale? Como aquí os digo, no nos excedamos y no introduzcamos la referencia a un autor cada 4 líneas, porque puede ser excesivo. En el apartado de la coherencia, también os sugiero que si el texto es complicado, si tiene un sentido figurado evidente o realiza referencias intertextuales, el caso de Nunca desayunaré en Tiffany es un ejemplo claro, podéis permitiros el añadir un párrafo de tipo explicativo-interpretativo, en el que acabéis de explicar esa semántica del texto, pero ya con un sentido diferente del literal. Esto no lo vais a poder hacer en el resumen, así que si lo necesitáis, añadid un párrafo y no dejéis ese apartado de la coherencia sin concluir. En el apartado de la cohesión léxico-semántica, también debéis identificar los conceptos o las palabras nucleares nucleares del texto desde el punto de vista temático. Si identificáis esas palabras, lo tendréis muy fácil, puesto que generalmente las palabras que más se repiten son las más sustituidas
y aquellas que articulan en torno a ellas las isotopías o campos conceptuales del texto. En el apartado de la cohesión gramatical, si identificáis varias anáforas, no hace falta que repitáis ejemplos del mismo tipo. Es recomendable que identifiquéis ejemplos de diversos tipos, a ser posible, de identidad de la referencia, de identidad del sentido, de extensión de la referencia, y que los expliquéis bien, tal y como decíamos antes, teniendo en cuenta que seréis escuchados. También es aconsejable que culminéis vuestro comentario con una conclusión brillante, lo que hemos comentado en otras ocasiones, dejando vuestro sello personal, pero sin que sea demasiado extensa, pretenciosa, sensacionalista, llamativa. Para ello, sencillamente podéis emplear un léxico más culto, relacionar el texto con marcos de conocimiento previos, etc. También os invito a que probéis a cambiar el orden de las propiedades textuales de vez en cuando, algo que estoy haciendo yo también en los últimos comentarios, e incluso el de los elementos que hay dentro de cada una de ellas. Una vez ya os estéis familiarizados con este esquema de comentario de texto que os he propuesto, veréis que la creatividad va a ser positiva y que mientras comentéis todos los contenidos de cada una de las propiedades textuales, podéis alterar el orden de los contenidos o el orden de las propiedades en favor de una diversidad en la redacción de vuestro comentario. A medida que dominéis la técnica, también os invito a que trabajéis el comentario de manera integrada, algo que lograréis de manera natural, espontánea, y que relacionéis aspectos de propiedades diferentes, que realicéis conexiones o referencias internas a lo largo del comentario, dejando o manteniendo o recuperando anclajes. Todo ello le conferirá una gran solidez y consistencia a vuestro comentario de texto, que es aquello que buscamos. Cuando estés preparado, también te invito a que realices los comentarios en condiciones reales. ¿Esto qué quiere decir? Pues que lo hagas en 2 horas, que es el tiempo que tendrás el día de las oposiciones, y que lo redactes por escrito en folios en blanco, que será como lo harás también el día de las oposiciones. Cuando estés preparado, insisto, si todavía no te sientes preparado, no pasa nada, tómate tu tiempo para hacer tus comentarios, si necesitas 3, 4, 5 horas, los primeros hay veces que necesitas varios días, pero tened en cuenta que vuestro objetivo es, en 2 horas, y escribiendo a mano, realizar ese comentario. Por tanto, cuanto antes, cuando estéis preparados, tendremos que hacer esos simulacros en condiciones reales. Y ya por último, os aconsejo que practiquéis la lectura de los comentarios que habéis redactado con alguien que esté dispuesto a escucharos. En esta lectura, esforzaros por vocalizar bien, mantened el contacto visual al principio y durante la lectura de vuestro comentario. Elegid un tono adecuado, ni muy alto ni muy bajo. Adecuad el ritmo, que sea variado, y ni demasiado rápido ni tampoco lento, ajustándolo a las necesidades de aquello que estéis leyendo en cada momento. Por ejemplo, al final de un apartado, ralentiza. Ensaya las pausas enfáticas para destacar apartados, autores, conceptos, etc. Y ya por último tenéis aquí la tabla que os explicaba y que puede servirnos para revestir nuestro comentario de texto de un aparato teórico más sólido también. Es una tabla sencilla que seguro que muchos de vosotros pues, podríais incluso ampliar, en la que en la primera columna tenemos nombres de autores y en la segunda columna tenemos aspectos o contenidos claves del comentario de texto. Mirad, primero tenemos a Enrique Bermúdez y a José María Castellá, que Enrique Bermúdez, en el 82, Castellá en el 92, seguro que los habéis estudiado en el tema de la coherencia, son
autores que proponen un enfoque del comentario de texto por propiedades textuales y que, por tanto, nos sirven para justificar, si queremos hacerlo, nuestro comentario de texto articulado en torno a las propiedades textuales, es decir, la lengua en uso, o hay quien habla también de la lengua en su contexto, frente a un modelo de comentario de texto más antiguo, que es el de la lengua como sistema, es decir, por niveles, olvidando la pragmática y la situación, que es en lo que en los últimos años la lingüística y la gramática del texto han querido darle más importancia. Para las secuencias y tipologías textuales tenéis aquí la referencia de Werdlitz, que ya sabéis que fue el que hizo una primera clasificación de tipologías textuales y quien acuñó el término secuencia. Werdlitz también estableció una diferencia entre los textos ficcionales y no ficcionales, y su concepto de secuencia no tuvo mucho éxito hasta que el francés Adam lo recuperó y sí que tuvo entonces más éxito. Ya sabéis que Adam primero hizo una clasificación de los tipos de texto y de las secuencias más amplia, con 8 tipologías, para posteriormente reducirles a 5, que son las tipologías que Margarida Bassols y Ana María Torrent también defienden en sus análisis textuales. Del profesor Teun van Dijk, ya sabéis que también es un referente que está en los temas de las OPOS, y hay conceptos que podemos utilizar, como el de macroestructura, referente al tema o asunto, superestructura como estructura prototípica, microestructura como sintagma o macroproposición, como parte constitutiva. Greimas fue el que acuñó el término de isotopía o de cadena isotópica. Josep María Castellà lo podemos utilizar para refrendar los tipos de anáforas: identidad de la referencia, identidad de sentido, extensión de la referencia. A Convetes lo tenemos junto con Danes como el referente en la progresión temática, ya sea constante, lineal o derivada. Émile Benveniste es el autor de referencia para hablar de la deixis. La autora María Antonia Martín Zorraquino y José Portolés son los referentes también en la clasificación de marcadores textuales. Para ellos, los conectores son un tipo de marcadores textuales. María Teresa Echenique y María José Martínez Alcaide son, aparte de profesoras de la Facultad de Filología de la Universidad de Valencia, las que han dividido las etapas históricas del español. Austin es un referente para los actos de habla, locutivo, ilocutivo, perlocutivo. Ducrot es también a quien podemos emplear cuando caractericemos esas voces del discurso. María Victoria Scandell es un gran referente también en cualquier tipo de estudio pragmático, intención comunicativa, destinatario, que contrasta con la concepción más funcionalista o formalista de receptor de Roman Jakobson, quien en cambio es nuestro referente para hablar de las funciones del lenguaje. Umberto Eco es el que habla del lector ideal o lector modelo en su famoso libro Lector en Fábula, que es similar, solo similar al destinatario pragmático. Grice es un referente para entender las presuposiciones, implícitos, inferencias, implicaturas. Elena Calsamiglia y Amparo Toussaint son también autoras que podemos emplear para apoyarnos en la explicación de los elementos modelizadores. Marie-Josep Cuenca es un ejemplo de cómo explicar los marcos de conocimiento previos. Y por último, Julia Kristeva es la autora de referencia en el concepto de intertextualidad. Bueno, pues espero que este documento os sea de gran utilidad y estamos en contacto a través del correo electrónico. Un saludo.